RCR, la red que comunica y une al Perú. Esta hora queremos saludar y agradecemos, como siempre, la deferencia que tiene con RCR a Miguel Ángel Ibarra, un reconocido politólogo, analista en temas políticos, que siempre nos permite analizar, contextualizar lo que está ocurriendo en nuestro país. Qué gusto saludarte, Miguel Ángel, un fuerte abrazo, buen día. Mismo, ¿qué tal? Muy buenos días, José. Gracias por la gentil invitación. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde vamos en medio de esta crisis? Y ahora se agudiza con un tema que ha sido puesto por la propia población como primer lugar de atención, la corrupción. Es cierto, la captura recientemente la entrega, porque fue creo que el 23 de julio, de Bruno Pacheco, y sus declaraciones ante la Fiscalía ponen al presidente en una situación muy incómoda, y eso probablemente pueda generar una nueva moción de vacancia. Se dice que el ministro Juan Silva, el ex ministro Juan Silva, también se entregaría en las próximas horas. Su abogado ya declaró que hay la intención de él entregarse y de dar su manifestación. Se está cogiendo evidentemente la colaboración eficaz a fin de poder reducir la pena, tener ciertos beneficios, no estar detenidos o recluidos en un penal y poder, pues, evidentemente contar lo que ha sucedido. Las primeras noticias, de alguna u otra manera, por los medios, están estableciendo que habría una complicidad del presidente para la fuga y la protección de Bruno Pacheco en el exterior. Él ya lo ha manifestado. También ha manifestado, según los medios y la Fiscalía, que el dinero producto de las coimas para los ascensos militares se le dan a sus decanes presidenciales, con su seguridad. Y esa situación, pues, de alguna otra manera, perjudica la imagen del presidente considerablemente, porque recuerde que él tiene 5 procesos abiertos en el Ministerio Público. Tiene el tema del ETC por el tema de la construcción del puente Tarata, tiene el tema de los ascensos militares casualmente, tiene el delito por encubrimiento por el caso casualmente de Bruno Pacheco, tiene el tema por la tesis de maestría también, que había adulterado, falsificado documentos. Son situaciones muy complejas que ya, pues, evidentemente suman un conjunto de, o dan mayor fuerza a las denuncias que se han presentado en el Congreso para su vacancia. El día de mañana el presidente va a ir a dar su mensaje a la nación, como corresponde. Se dice que los congresistas, o algunos por lo menos, no entrarían, se van a retirar como una medida de protesta contra él. Eso evidentemente sería una situación incómoda para el presidente también en pleno mensaje. Desde el mensaje es muy compleja, ¿no? Hay 2 escenarios: el presidente acepta sus errores y dimite, y plantea la consecución del mandato a través de Boluarte, Dina Boluarte, o se enfrenta directamente al Congreso y promueve su cierre y una convocatoria de elecciones generales para todos. Son 2 escenarios que se plantean el día de mañana probablemente, considerando todo lo que está pasando. Entonces, la asunción de la nueva mesa también va a tener mucho que ver con ello. Ahora, tú acabas de citar algo bastante interesante, ¿no? El presidente va a enfrentar mañana no solamente una confrontación con el propio Congreso, ¿no? El Congreso no es precisamente una institución que goza del prestigio en estos momentos, ¿no? Tiene un descrédito muy similar al Ejecutivo, ¿no? Y en esa medida el presidente, al dirigirse al país, de una u otra manera va a tener que tomar una posición definida, o acepta una posición autocrítica que le podría dar un balón de oxígeno por unos días más, o endurece sus medidas, ¿no? Y acá viene el tema, ¿no? El presidente tiene capacidad de soportar un proceso de gobernabilidad así como estamos en medio de toda esta situación de crisis, de corrupción, de colaboración eficaz, de nuevas revelaciones. Está en condiciones, porque un elemento de contención ha significado el Congreso hasta el momento. Pero la experiencia del 2000 nos indica que cuando ocurren estas circunstancias mucha gente se desmarca. Y eso puede ser un escenario que se presente en el Congreso. ¿Cómo estás mirando este tema? Bueno, en el Congreso, hasta el momento, y con el triunfo de Ley Camones, de alguna otra manera, el escenario que se prevé, y creo que así se armaron las listas, fue básicamente la transición. El Congreso está pensando, al parecer, ya en una moción de vacancia. Por eso es que se habla mucho en los medios que las listas que se presentaban para el Congreso estaban pensadas para promover la alternancia de poder, es decir, para promover una nueva elección presidencial, considerando la vacancia, la renuncia del presidente o su mandato de detención por parte del Ministerio Público. O sea, son 3 escenarios que están muy claros. Y bueno, ayer fuimos testigos de una segunda vuelta. No tenemos una segunda vuelta en el Congreso desde
Si recuerdas la elección del 2014 de Solórzano con Bedoya, Así es. que los dos pasaron a segunda vuelta. O sea, 8 años después hemos ido a una segunda vuelta. Fue una candidatura de la lista número 3 del congresista Esdras muy compleja, ¿no? Porque en realidad Esdras representaba a Renovación Popular en su momento y no fue autorizado a postular. Y sin embargo se presentó a la elección. Era la primera vez también en la historia que un partido o un grupo parlamentario presenta 2 candidaturas o candidatean 2 candidatos del mismo grupo. Entonces son situaciones muy complejas que han pasado. Finalmente ganó la congresista Ramones, que es presidente del Congreso, de una alianza muy sui generis, ¿no? Porque también está Fuerza Popular, no estaba la alianza anterior que tenía Avanza País con Renovación, lo que quiere decir que el escenario pues ha sido una forma de promover la transición, creo yo, ¿no? A diferencia del resto de agrupaciones políticas, pero eso lo veremos el día de mañana, cuando empiece la exposición del presidente. Entonces, ¿por qué? Sí, adelante, José. Sí, y el otro escenario en esta transición, ¿cómo ves el escenario de la opinión pública de la calle, ¿no? Porque si bien es cierto, hay una pasividad en la población, todos estos hechos de corrupción van a jugar mucho con el discurso mañana del presidente Pedro Castillo. O sea, tú has anotado bien al inicio, ¿no? O el presidente, ¿no?, entra en un espacio donde hace autocrítica, reconoce errores, ¿no?, que no van a ser suficientes para frenar toda esta situación de molestia que generan los casos de corrupción, o el presidente endurece, como ha ocurrido en otros gobiernos, y trata de enfrentar ya no solamente al Congreso, sino al país, ¿no? Efectivamente, son 2 escenarios muy complejos. El primero, en realidad, como tú mencionas, es un paliativo, porque si el Ministerio Público termina encontrando una evidencia mayor respecto a que el presidente está directamente involucrado en una organización criminal que participa en una serie de negocios con consultorías del Estado, con ejecución de obras, y recibe dinero a cambio incluso por temas de ascensos militares, la vacancia del presidente es inminente. O sea, no hay forma alguna de contenerla, porque incluso ahora muchos ministros estarán pensando en renunciar. Por eso probablemente el presidente anuncie también un cambio de gabinete, porque entendería que los ministros ya no están cómodos, hasta donde tengo entendido, y por otra parte el Congreso también ya lo sabe. Entonces el discurso del presidente mañana es muy complejo. La verdad, algunos analistas establecen que probablemente la salida que él tendría sería la confrontación directa, ¿no? El día de ayer hay una cantidad de información, digamos ya, que se ha estado planteando. Algunos dicen que ya el presidente buscó asilo en México a través del embajador Carlos Forsyth. Otros dicen que el presidente va a usar a todos la gente que llegó de Chote, Cajamarca, que está en Lima Norte, que va a marchar al Congreso mañana para generar una serie de caos y generar un conflicto, y a partir de ahí promover el tema de la confrontación y la disolución del Congreso. Son escenarios complejos que vive el país. No tendríamos por qué pasar esto, lamentablemente, porque genera inestabilidad política hacia el exterior, una crisis en la economía, querramos o no, porque hay una inestabilidad. Y el presidente mañana va a tener que sincerarse por una parte. O él acepta todos los cargos y empieza a generar su salida, una salida pacífica, una transición tranquila, o sinceramente empieza una confrontación, y ahí sí, la verdad, de alguna otra manera el Congreso va a tener que tener una situación mucho más dura, porque si el presidente no convence mañana, y el mensaje lo más probable es que la moción de vacancia por incapacidad moral se ingrese a los minutos que él termine el discurso. Y probablemente con eso la presidenta convoque sesión extraordinaria el día siguiente para debatir la moción de vacancia. Eso cambiaría el escenario totalmente. Tú tienes bastante experiencia justamente en lo que concierne al análisis de lo que acontece en el Parlamento Nacional, también a la hermenéutica parlamentaria, ¿no? ¿Se pueden conseguir ya con mayor facilidad los 87 votos para esta vacancia del presidente? Bueno, en principio los votos para presentar o las firmas, que son cerca de 26, ya se deben de tener. Porque evidentemente con el triunfo de Zamora ya eso es incontenible. Ahora, tener los 86 votos es más complicado aún, porque va a significar que no hay grupos, digamos, renuncios aparte de las condiciones de poder que tienen pactado con el gobierno. Hay grupos parlamentarios que evidentemente congresistas que tienen una vinculación directa. La fiscal de la Nación ha dicho hace poco, o Bruno Pacheco, perdón, ha declarado que no son 6 los congresistas a que le dominan los niños, sino son 12. Son 12, o sea, hay muchos más congresistas. Y de 130 menos 12, estás quedando más o menos con 118. Y si le sumas la bancada que tiene
digamos, el presidente adepta a ellos, que son como 30, no llegarían a los 80. Entonces, esas son también importantes. Va a depender mucho de cuánto la Fiscalía o lo denuncia el presidente formalmente, ¿no? O continúe con las investigaciones, pero la verdad también tienes toda razón, no es que exista una votación muy definida todavía, porque va a depender mañana del mensaje presidencial. Tú has puesto otro escenario muy interesante, ¿no? El papel de la Administración de Justicia, la Fiscalía, del Ministerio Público, ¿no? Porque por primera vez en la historia política del país vemos que un presidente en ejercicio tiene 5 investigaciones en curso. Y todas están dirigidas al presidente de la República, ¿no? Entonces, ese es el otro escenario que no estamos mirando y que tú con claridad lo estás diciendo, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si el Ministerio Público acusa, ¿no? Eleva información al Congreso de la República? Se agudiza más la situación para el propio presidente de la República. No, su salida es inminente. Si el fiscal lo denuncia y apertura y lo envía al Poder Judicial, el fiscal puede disponer mandato de prevención y pedir que el levantamiento de su inmunidad. Entonces el Congreso va a tener que hacerlo. Es una situación muy compleja. Además, se anuncia incluso que la propia fiscal de la Nación está solicitando presentarse ante el Pleno del Congreso para poder informar sobre la situación de estas denuncias, porque aparentemente involucrarían a ciertos congresistas. Recuerden que hay una serie de pedidos para levantamiento de inmunidad de algunos congresistas. Eso también es algo que se le va a preguntar en su momento, presumo, a la presidenta del Congreso, Lady Camones, es que si va a someter al voto también esta situación o no. La otra salida, ¿no? El tema, ¿asumiría la vicepresidenta o esto tú crees que hoy origina un cambio más rápido, que se vayan todos, adelante elecciones? Lo que ha manifestado Dina Boluarte hace poco es que está, entre comillas, preparada para asumir el relevo, para asumir el mandato. No ha dicho voy a renunciar, me voy con el presidente, no, ella está totalmente convencida de que puede continuar. En este escenario, y hasta no encontrarse, digamos, alguna evidencia más respecto a la señora Boluarte, y teniendo una investigación en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, no podría todavía, de alguna otra manera, pedirse que no asume el mandato. Eso es un tema que tendría que evaluar también el Congreso, porque finalmente también podría abarcar por una cuestión ética o moral, podría involucrarlo también. En el caso que salieran los dos, digamos que no se queda tampoco Dina Boluarte, la presidenta del Congreso, Lady Camones, sería, pues, digamos, la persona que, conforme el mandato de la Constitución, tenga que asumir temporalmente la presidencia de la República y convocar elecciones. Ahora, aquí tú mencionas un tema importante. Cuando hablamos de convocar elecciones generales, eso es algo que no contempla la Constitución. Hay que ser muy claros en ese tema, ¿no? La Constitución no dice que el Congreso se autodisuelve solo, tampoco lo menciona, ¿no? Tampoco habla, por ejemplo, del tema de la constituyente, que se convierte en una constituyente. Entonces hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden hacer. Lo que establece la Constitución es que hay una convocatoria en el caso de la vacancia del presidente por incapacidad moral para decir presidente de la República, ¿no? No está mencionando que se elige un nuevo Congreso y un nuevo presidente, no lo señala. Los casos en los que se elige un nuevo Congreso es cuando el presidente ha disuelto el Congreso. En ese caso sí podría haber una convocatoria de elecciones. Pero en este caso es al revés. Es el Congreso el que vota al presidente y por lo tanto solo habría elecciones presidenciales. Y el otro escenario, que el presidente mañana diga, pido adelanto de elecciones. A ver, si el presidente pide adelanto de elecciones, para empezar, es la Constitución, no aparece eso. Y el Congreso no tendría forma alguna de poderlo convocar, ¿no? Tendría que tener un argumento constitucional que sea válido para irrumpir el mandato, porque el mandato constitucional establece que son 5 años para el mandato del presidente y de los congresistas, y que la única forma de poder interrumpirlo es o porque el presidente disuelve el Congreso o porque el presidente de la República es vacado por el Congreso de la República. Y en ningún escenario es junto, sino son separados. Entonces también es un tema que no puede ser tan suelto, decir, delante de elecciones centrales, sí, pero ¿el amparo de qué? ¿No? La Constitución no contempla esa salida, digamos, constitucional, por decirlo así. El Congreso no se puede autodisolver y tampoco, recuerda que incluso los congresistas tampoco pueden renunciar a su mandato. En su momento quiso hacerlo Valle Resti y no pudo. Entonces hay situaciones que hay que interpretarse en su verdadero contexto. La salida es muy simple, o el presidente renuncia o el Congreso cierra. Y en los dos escenarios hay elecciones, pero en sus respectivos fueros. Entonces habrá que esperar, ¿no? A ver qué decide el presidente mañana. No, estamos en un terreno ciertamente pantanoso, ¿no? Donde lo más claro podría ser la decisión que adopte el Ministerio Público, ¿no? Que
Eso sería la salida mucho más directa y que generaría menos confrontación, creo, en estos momentos, ¿no? O salvo que me equivoque. Bueno, tienes razón, es algo muy importante. El desprestigio del Congreso, como el presidente en este corto año de gestión, ha significado para la población pues una situación muy terrible, porque ha generado descrédito, se duda del accionar del Congreso, de sus limitaciones. Los congresistas han dado motivo más de una vez, ¿no?, de críticas que se han desarrollado contra ellos. Y en este escenario, un, digamos, interlocutor neutral, más allá del escenario político, que es el Ministerio Público, el Poder Judicial, sería el que podría inclinar la balanza, el que podría generar, digamos, ese argumento sólido, ese argumento, digamos, procesal, legal, formal, que podría decir al presidente, hasta aquí nomás. Los argumentos son sólidos, sus propios allegados, el asesor principal como Bruno Pacheco, el ministro Silva, Karenín López y otros más han declarado que existe una vinculación clara y por lo tanto se abre un proceso sobre su mandato de detención. Ese tema, como bien mencionas, pondría a la Fiscalía de la Nación en un escenario importante. Y la Fiscal de la Nación hace unos días, o ayer creo, ya se desmarcó. Literalmente ha dicho que va a fiscalizar y que si hay indicios va a decidirlo. No, y por los hechos que vamos conociendo, por la creación de fiscalías, por la autonomía que le está dando al trabajo de cada de estos grupos, se está demostrando que la Fiscalía sí tiene, ¿no?, la decisión de administrar justicia, de investigar, ¿no? Y por lo tanto, la situación, no solamente del presidente, sino de su entorno, cada vez se complica más, ¿no? Ahora, ¿tiene oxígeno para unos días más el presidente o crees tú que esta transición va a ser más rápida de lo que uno está mirando? Creo que la entrega de Juan Silva de darse la próxima semana aceleraría la salida del presidente. Luego el presidente lo tiene claro en ese sentido. El mensaje de mañana tiene que ser de alguna otra manera para él una salida no tan dura, ¿no? Porque de alguna u otra manera él va a buscar el asilo político. Yo creo que, a ver, vamos a poner un escenario. Si él quiere el asilo, tiene que demostrar que es perseguido político. Es la única forma en cual podría refugiarse y ganar tiempo para poder rearmar o reordenar su estrategia legal. Y eso empezaría por una decisión clara, que es que él se enfrenta al Congreso directamente y el Congreso promueva su vacancia y él pida en ese escenario un asilo político porque se considera asilado, o sea, perseguido político, ¿no? La confrontación es lo que le va a dar la salida diplomática, no tiene otra, porque si no, se queda dentro del foro legal peruano y no tiene salida, ¿no? Entonces, esa es una situación que creo que por ahí, quizás los argumentos que se manifiestan, como lo dijo Pedro Ibarra Caballero el día de ayer a través de una de sus redes, que se habría gestionado ya un asilo en México, no lo sabemos, es una especulación todavía del servicio diplomático, la Cancillería no lo ha desmentido tampoco. Podría ser una salida que él estuviera pensando, la confrontación, para asilarse y salir y buscar una salida tranquila sin estar detenido en el Perú ni ser preso. Pero iría con su familia, 1. 2, en el caso de que él acepte, digamos que haya habido errores en su gobierno y que espera que la justicia haga su trabajo, lo que probablemente simplemente gane días, pero no encuentre el argumento de persecución política. Y tendría que evidentemente ajustarse a la justicia, ¿no? Entonces, hace poco César Nakazaki, que es el nuevo abogado Bruno Pacheco, ha manifestado que en las declaraciones que ha dado, Bruno Pacheco, involucra al presidente en varios actos. Y hasta se habla de un audio que se ha entregado. Entonces el escenario para el presidente está bien difícil, de verdad, José, muy difícil, y de verdad creo que le toca ajustarse de derecho, renunciar y evitar una confrontación directa de pronto, o como te mencionaba antes, si busca salir sin que nadie lo detenga y buscar el asilo diplomático, hizo una confrontación para generar la persecución política. Que es el terreno menos deseado, ¿no? Que entre a la confrontación y que genere en el país una suerte de convulsión social, ¿no? Pero alentada por sectores que aún todavía persisten en apoyar al presidente, ¿no? Efectivamente, el primer escenario de que él asuma su situación y renuncie, le da al país tranquilidad y una transición que va a depender ya del Congreso. Así es. Va a depender del Congreso. El otro escenario es un escenario mucho más egoísta, y mucho más pensando en él y en su entorno, en su familia, porque es la que está vinculada en este caso de corrupción, y logra salirse y salvarse de él, y deja al país a la deriva, ¿no? A la deriva. Y eso estaría muy mal
Por eso va a depender también de cómo funcionan las Fuerzas Armadas, no sé si es que acata lo que dice el presidente o no, porque es un tema también que no es que lo tome él solo, ¿no? Es que va a haber una situación ahí deliberante. Muy bien, Miguel Ángel, como siempre, muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación. Nos has dado luces de los escenarios que se pueden presentar o se están presentando en estos momentos en nuestro país. Como siempre, un gusto conversar contigo, Miguel Ángel Ibarra. Un fuerte abrazo. Gracias, José. Muy buen día. Y un día como hoy nació Miguel Grau. Así es, en efecto, ¿no? El insigne patriota peruano, así que aunque en el Congreso inicia sus sesiones, saludándolo porque fue diputado en su momento. Así Gracias, es. José. RCR, la red que comunica y une al Perú.